Hola, hola, soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El arte de relacionarnos. ¿Cómo estás? Donde sea que te encuentres en este momento escuchándome, te doy la bienvenida a este nuestro espacio y como siempre te agradezco que estés ahí. Cuando irrumpe algo en nuestra vida, cuando algo aparece de manera, digamos, sorpresiva, introspectiva también, todo lo que irrumpe en nuestra vida, en realidad nos está convocando a desarrollar capacidades que quizás ya las tenemos y no sabemos que las tenemos, porque no las sabemos gestionar bien, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con lo que veníamos hablando el viernes pasado de cambios de paradigma, de los saltos evolutivos, y en este momento, a mi criterio, módico entender, y me gustaría compartirnos, el salto evolutivo que tenemos que dar es un despertar a nuestra conciencia, a estar siendo más conscientes de lo que es la unicidad que tenemos como especie, de cómo pertenecemos a un destino común, de que nuestras acciones pueden impactar y a veces por generaciones. Y en lo que respecta al tema de que pidieron hoy crecimiento y transformación, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Dentro de lo que tenemos que tener en cuenta, tiene que ver los límites que cada uno de nosotros tenemos. Cada uno de nosotros tenemos límites. Límites que tienen que ver sobre todo con campos de conciencia, con la manera de conciencia, con la manera en que nosotros percibimos la realidad, cómo la decodificamos, las creencias que tenemos, las huellas que nuestros ancestros y que generaciones anteriores han dejado de sus vivencias. Todas esas huellas, sobre todo, tienen una característica para que sea una huella, es que tiene una carga emocional. Entonces, la huella que tenemos, tanto que nosotros vamos a dejar o que nos enganchamos de otros, de nuestros grupos de pertenencia o grupos de ancestros, tienen que ver con dos cosas, con el hábito, porque la repetición es lo que forma la huella, y con la carga emocional que esa huella tiene. Bueno, todas estas vivencias que vivimos interactúan con nuestros campos de conciencia, van dejando huella y cualquiera de nosotros puede sumarse. Y se puede sumar con un obstáculo, se puede sumar sintonizándose con un talento y podés sumar convirtiéndote en un obstáculo o convirtiéndote en una virtud para los que van a venir. A mí me gusta imaginarlo como que somos como una cadena. No solo los que pasa atrás nos está informando, sino que nosotros en este presente estamos también informando a otros y marcando esa huella. ¿Qué es lo más importante? La conciencia consciente que nosotros podamos desarrollar en nosotros mismos, también tener en cuenta nuestros obstáculos internos, cómo nosotros procesamos, internalizamos la realidad y la interpretamos. Hasta ahí te diría yo que es como esta introducción para que vos nos cuentes estas tus curiosidades sobre la percepción. Bien, perfecto, Lau. Ahí estaba escuchando, es algo que se ha venido estudiando a lo largo de muchos siglos y todavía no se ha encontrado así como una respuesta certera de cómo los seres humanos interpretamos el mundo a partir de la realidad física que nos rodea, ¿no? Y entonces yo estuve buscando y encontré un artículo en donde hay algunas curiosidades acerca de la percepción humana y además algunos datos importantes o interesantes sobre la forma en cómo se origina en nuestra mente y también algunas corrientes que como le han tratado de darle una explicación a todo esto, ¿no? Y lo primero y más importante de todo esto es que la percepción está dentro de nuestra mente, ¿no? A lo largo de la historia se ha discutido sobre si los seres humanos vemos el mundo de la forma en que es realmente, habiendo varias visiones al respecto. Y hoy en día sabemos que la realidad y la forma en la que percibimos a veces no coinciden. Y existe
fuera de nuestro cuerpo, una realidad material, pero la forma en la que nosotros recibimos con nuestros sentidos y procesamos hace que generemos ideas y conceptos asociados a ella, y es algo que es diferente de una persona a la otra. Es decir, que aunque pueda parecer que, wow, súper sorprendente esto que estoy diciendo, ni los sabores, ni los olores, ni lo que tocamos, ni las imágenes que vemos, ni los sonidos existen por sí mismos. Son la forma en cómo nosotros la interpretamos con nuestra diferente naturaleza y con las diferentes propiedades físico-químicas de las cosas, ¿no? Y lo otro es que la percepción también tiene sus límites, y que esto está relacionado con esto. Y que esto está relacionado con esto que decía recién, con que el hombre no puede conocer la realidad por completo a través de los sentidos. Y un ejemplo de eso lo tenemos, por ejemplo, con los ojos, con la vista, la cual tiene un espectro de sensibilidad, y a nivel del cerebro le vamos a dar nosotros a cada longitud de onda un determinado color. Pero ese espectro es limitado, porque nosotros los seres humanos no podemos recibir los rayos ultravioletas ni tampoco los infrarrojos. Entonces eso también hace que no podamos captar ese tipo de realidades, ¿no? Y al contrario, porque otro de los puntos es esto de la diferencia entre lo que percibimos y lo que sentimos, de la sensación. También, ahí hay una distinción importantísima. Lo que pasa es que la percepción, discúlpame que te corte de la sensación. También, ahí hay una distinción importantísima. Lo que pasa es que la percepción, discúlpame que te corte, la percepción es lo que yo percibo al final, tiene que ver con todo un trámite que ha hecho desde el estímulo hasta que pasa por todos los centros nerviosos, lo decodifica el cerebro y de pronto yo tengo conciencia de eso. Entonces, hay un montón innumerable de mecanismos internos, sobre todo eléctricos y biológicos y nerviosos, que intervienen, incluso químicos, ¿no? Entonces, la percepción que yo tengo siempre es una percepción también de acuerdo a mi historial, porque el cerebro trata siempre del mínimo esfuerzo. Entonces, cuando le llega un estímulo al cerebro, lo que va a hacer el cerebro no es reconocer ese nuevo estímulo, sino ver qué del archivo... a mí me parece necesario saberlo para no, viste, a veces nosotros en esto de percibir, de decir, de pensar, de concretar tal vez ideas, de congeniar ideas, y también, bueno, una persona piensa una cosa porque tiene como un trayecto y ha vivido algunas cosas y ha percibido tales cosas y otra. Claro. Entonces... tiene más archivos o menos archivos. Exacto. Y encima esos archivos son diferentes. Claro. Exacto. Y esto que vos decías recién, la sensación es lo primero, es registrar el estímulo físico, ¿no? Y la percepción es después a nivel cerebral, es una interpretación. Como otra cosa interesante que me pareció de este artículo, tiene muchísimos, son como 17. Otra cosa interesante que me pareció de este artículo, tiene muchísimos, son como 17 curiosidades, no las voy a leer todas, pero hay algunas que me parecieron súper interesantes. Una, por ejemplo, es esto de que lo del paralelaje del movimiento, y que puede que este nombre, paralelaje del movimiento, no le suene a nadie, ¿no? Pero es un fenómeno que es perceptivo y es muy común en nuestro día a día. Por ejemplo, nos imaginamos que estamos en el colectivo y nos encontramos en la ruta, ¿no? Y a medida que el colectivo va recorriendo el trayecto, van pasando por los costados, los árboles, las casas, el paisaje, pero lo hacen en la dirección contraria, dando la sensación de que se desplazan en otra dirección. Eso me pareció súper interesante ponerlo, porque es verdad, y cuántas veces en la vida también vemos esto del paralelaje de movimiento, que las cosas pasan por un lado y nosotros pensamos que
porque tal vez nuestra percepción está teñida por un montón de cosas que van por otro, ¿no? Ujú. Eso me pareció súper interesante. Y lo otro es que la percepción puede ser una ficción. Desde lo que nosotros observamos, desde las cosas ópticas, las ilusiones ópticas, por ejemplo, ¿no? Eso es un claro ejemplo de esto. Creerse que todo lo que vemos, creer que, por ejemplo, creer que todo lo que vemos realmente es un error, porque nuestros sentidos se pueden equivocar y a su vez el cerebro también interpreta de forma errónea lo que está percibiendo. Entonces, estar como recontra atentos a esas cosas. A lo que se refiere a los 5 sentidos, a la visión, a la percepción del sabor, lo principal motivo por el que los olores se asocian a las emociones es que a los centros sensoriales del olfato se conectan mediante el nervio olfatorio y van directamente a la parte más emocional del cerebro. Claro. Ujú. Eso me pareció, y es verdad, porque tal vez sentimos un aroma de algo y nos hace recordar, ya nos pone en un contexto distinto porque nos llevó en el tiempo a otras situaciones. Es que ese es un poco el mecanismo, justo acá lo encontré a lo que te quería compartir. Nosotros tenemos 86 millones de neuronas, 86 millones de neuronas, y para que funcionen bien, están todas en comunicación. Hay como redes de comunicación en zonas y en regiones cerebrales y conectadas todas en red. Entonces, pensá en una comunicación también que tiene el pensá en una comunicación también que tiene el cerebro, no solo dentro de la cabeza, sino que tu cerebro termina en las puntas de los dedos, por ejemplo, porque lo que tocas viaja por esa red hasta ser decodificado en el cerebro. Si acaricias a otra persona, si sentís una caricia, eso te lo va a comunicar las neuronas por el cerebro. Pero la percepción, tenés que saber que esa información que llega de fuera de los sentidos, por ejemplo, en una caricia que te dan o que das, se traduce al lenguaje biológico, que es electricidad, que pasa al cerebro y que ahí va al recorrido neuronal. Y esto lleva un tiempo, que son milésimas de segundo, pero pasa un tiempo desde la caricia hasta que la zona profunda del cerebro distribuye la información. ¿Y ahí qué hace? Se reconoce el cerebro, distribuye la información. ¿Y ahí qué hace? Se reconoce el estímulo y se reconoce el contenido emocional, las emociones y la reacción, pero tenés que tener en cuenta que se reconoce por los antecedentes de memoria, por los archivos que hay, por los archivos de memoria que hay. Y es muy importante porque solo entonces que se reconoce va a la parte frontal del cerebro y se hace consciente. Hay todo un trayecto de la percepción que es absolutamente inconsciente. Lo que impacta en nuestro sentido, desde lo que impacta en nuestro sentido hasta darnos cuenta en el lóbulo frontal e integrarlos, eso lleva todo un proceso. Y entonces una pequeña neurona es la que recoge la información, transmite el impulso eléctrico por toda esta carretera de neuronas, llega a la profundidad del cerebro, decodifica de acuerdo a los recuerdos que pasa. Mirá la coordinación que hay en la percepción. Entonces la percepción, que es el primer conocimiento que nosotros tenemos de algo por impresión de los sentidos, siempre está filtrada, por así decirlo, que es esto que vos decías, filtrada hasta ser consciente. Y en ese filtro es esto que vos decías recién, José, la realidad es una y lo que pasa dentro mío es otra, porque de pronto, suponte, si yo he tenido una situación de pequeña en donde a través he sido muy golpeada, vamos a poner eso, me han golpeado mucho, cuando vos me acaricies, yo tu caricia la puedo llegar a sentir como una amenaza. Lo externo es una caricia y es un acto de afecto, pero mi trauma a través de la piel y a través de todo mi recuerdo es de rechazo a eso que para vos es afecto. Entonces de ahí es que la percepción a veces no tiene nada que ver con la realidad. Así es. Lo que pasa es que la percepción, José, entra a jugar muy fuerte con el tema que me pidieron hablar
de crecimiento y transformación. ¿Por qué? Porque de este proceso de percepción es donde yo voy a poder reconocer o no la necesidad de un cambio, reconocer o no que necesito crecer en algo, o reconocer o no que necesito transformarme, ¿no? Y entonces ahí, entre información, estímulos, reacciones, recuerdos, campos de conciencia, campos de memoria y tanta cosa más, se desarrolla, bueno, la complejidad que somos, ¿no? Así es, así es. Me parece súper interesante el tema. Y bueno, y esto del crecimiento, lo interesante el tema. Y bueno, y esto del crecimiento, por ahí es necesario también mirar eso. Porque el crecimiento es sí uno con uno mismo, pero uno está inmerso en un grupo, en una familia, en una sociedad. Uh-huh. Entonces, saber cómo percibimos las cosas o tener eso en cuenta también es muy importante. Lo que pasa con la percepción también que nos puede llevar a autoengaños, ¿no? Porque, por Sí, por ejemplo, si mi supuesto. cerebro está acostumbrado a hacer algo que es perjudicial, suponte que mi cerebro está acostumbrado al hábito de fumar o de comer harinas o cuestiones de grupo, que a veces hay grupos que nos limitan, o a veces conductas o impulsos que queremos cambiar. Bueno, nosotros decimos esto yo no lo quiero hacer, esto no lo quiero en mi vida. Pero mientras no le digas a tu cerebro y no le cambies la teoría y la red neuronal, va a ser muy difícil. Cerebro y no le cambies la teoría y la red neuronal, va a ser muy difícil que por esfuerzo o esfuerzo vos puedas cambiar. Y entonces lo bueno a saber dentro del crecimiento y transformación es que el cerebro funciona como un grabador de cassette, de esos de antaños, que uno no lo podía borrar la información, pero sí le podía grabar una nueva canción. Entonces el cerebro no sabe olvidar, sino que el cerebro lo que hay que hacer es sustituirle estos datos o sustituirle estos recuerdos y y hacerlo conscientemente hasta armar un nuevo circuito cerebral. En el proceso de crecimiento y transformación es muy importante no pelearse con uno mismo, porque no funciona a golpe y a voluntad, sino que una nueva conducta necesita de la red neuronal que le pueda dar soporte. No entendemos que la voluntad tiene que ponerse no en contra de uno, sino a favor de la nueva conducta. Por ejemplo, si yo de pronto me dan, no sé, me da que no puedo comer más azúcares, por ejemplo, y soy de las que comen mucho azúcar, bueno, reducir a la mitad un tiempo, reducir la mitad de la mitad otro tiempo, reducir la mitad de la mitad de la mitad hasta no comer azúcar, es la manera en que yo voy a ir generando nuevas redes neuronales y nuevos hábitos. Entonces, cultivar y sembrar nuevas conductas y elegir voluntariamente esas conductas es lo que te permite hacer más fácil el proceso de cambio que me preguntabas y del que estábamos hablando en esto que vos traías, José, con la percepción. Justo que en tu percepción, a veces, no sé, y preguntémosle a la gente ahí que nos comiencen a contar, que tenés la percepción de haber hecho un gran esfuerzo y no lo has hecho. A mí me pasó porque siempre me acuerdo de la primera vez que empecé un proceso de terapia, y siempre lo cuento con el doctor Mario Sassi. Yo venía de una crisis grande y yo sentía que hacía, pero no sabés, que me hacía todo por todos, ¿no? Y entonces él me dio como tarea comprarme 4 lapiceras y comenzar a escribir con cada color las tareas que yo hacía. Lo que era urgente iba con rojo, lo que era importante iba con negro, lo que era más o menos importante con azul y lo que podía esperar o no era importante con verde. Al cabo de un tiempo pude darme cuenta que yo tomaba todas mis actividades como urgentes, pero podía esperar o no era importante con verde. Al cabo de un tiempo pude darme cuenta que yo tomaba todas mis actividades como urgentes, pero que quizá en una semana no había tenido ninguna actividad urgente. Sin embargo, mi actitud interna era hacerla toda como urgente. Mi percepción
era de esa manera. Y fui cambiando cuando yo puedo darme cuenta cómo funciona mi percepción interna y cómo es la realidad, cómo yo interpreto eso que está sucediendo. Porque de pronto, en esta interpretación que yo le doy puede ser A, y cuando veo los hechos, me doy cuenta que no era A o que era B, o me doy cuenta que de pronto otro puede tener otra interpretación o otra percepción de eso que está sucediendo, ¿no? Siempre lo traigo a cuento porque es una de las cosas que puede llegar a hacerte más difícil tu proceso de transformación. Los obstáculos que yo tengo conmigo, de mí conmigo, ¿no? Con mi propia historia y con mis creencias. Entonces, poder trabajar sobre nosotros mismos, flexibilizando y pudiendo tomar distancia y aprendiendo de cuál es mi percepción, de cuáles son incluso mis sesgos en la percepción, nos ayuda de mucho en esa transformación que anhelamos, ¿no? Dando lugar a nuevas maneras de ser, de pensar, de sentir, eso es muy importante, es muy, muy importante. Totalmente. Y yo lo veo, Lau, ahora que vos decís, hay mucha, ahora con el tema de las redes sociales, los influencers, la gente joven, eh, porque vos tenés un modelo a seguir o percibís que eso es lo que debería ser y realmente eso no se puede adaptar a tu vida. Entonces, ver también, ser bueno con uno, poder verse en su integridad y no seguir ciertos ejemplos, también eso está bueno. Totalmente, que sí, que no sé, qué puede ser para un momento y que no. La otra vez, ¿te acordás cuando hicimos el programa con Franco? Justamente Sí. hablábamos de Plutón en Acuario, que entró este miércoles, y hablábamos de que aparecían tiempos de libertad y que en esta libertad, si no tenemos conciencia y no estamos educados a cómo ser autónomos y saber usarla, va a estar súper, súper difícil, ¿no? Desarrollar esto. Bueno, yo creo que uno de los desafíos que la vida nos va poniendo en nuestra existencia, tiene que ver con un cambio de percepción, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos te fijas, José, los avances que ha habido en este siglo XXI son impresionantes, pero no sé si nuestra conciencia ha crecido, ha evolucionado en la percepción y en la plasticidad que tendríamos que tener junto con el uso del avance tecnológico que hay. Ni qué decir del avance tecnológico que viene, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos conscientes de esto, podemos hacer un uso indiscriminado de los recursos, el tema del agua va a ser un tema grave, hay grandes desafíos entonces de la evolución en la conciencia humana, porque muchas estructuras están cayendo y entonces nosotros nos estamos como reinventando y en esto van a surgir nuevas estructuras que nos van a hacer necesario comenzar a responder algunas preguntas como es nuestra responsabilidad individual, cómo nos cuidamos, cómo pensamos, qué tipo de conciencia tenemos, si nos damos cuenta de cómo justamente estamos abarcando y estamos participando también en una red de destino común y colectivo, cómo nuestras cuestiones individuales van a impactar en los otros alrededor, no solo en mí. Esto del Internet globalizado me hace llevarlos a reflexionar que nosotros también estamos globalizados en la red de la información humana. Entonces, también estamos impactando en las memorias de los que van a venir. Vamos a tener un impacto de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cualquier cosa hacia el futuro. Así que no sé si hay alguna pregunta por ahí o algún comentario. Cuando el entorno me hace notar el error, me sorprende. Igual he aprendido a aceptar que muchas veces estoy equivocada, pero a veces no, dice. Bueno, es que no siempre estamos equivocados. Justamente, a veces sí, a veces no. Y la flexibilización tiene que estar, mira, cuando alguien es muy seguro, no teme equivocarse.
¿Por qué? Porque esta seguridad interna no depende mi identidad de tener razón. Yo sigo siendo aunque no tenga razón. Entonces el error está dentro de la posibilidad. Y entonces no temo preguntarme, che, ¿será así? ¿Tengo toda la evidencia de que sea así? ¿Puede capaz que el fulano o el mengano enriquezca lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento? ¿No? Y aún así, te voy a comentar algo que a mí me ha pasado muchas veces. Puede que yo haga por el camino A y puede que el otro haga por el camino B y el otro por el camino F y terminamos concluyendo en lo mismo y hemos tomado diferentes caminos porque necesitábamos diferentes experiencias. Y en esas experiencias se nos dan las situaciones que necesitamos para aprender. La otra vez a mí me preguntaban cuál era el propósito de mi vida y yo dije tener experiencias de aprendizaje o tener experiencias de que cuando llegue el final de mi existencia yo mire a mi alma y no le haya fallado en lo que me propuse y lo que me comprometí a experimentar. Entonces me parece que todo es mucho más liviano de lo que nosotros creemos si nos damos livianos en cuanto a lo flexible, ¿no? Vos sabés que traje para compartir una reflexión que me pareció muy interesante en esto del proceso de crecimiento y transformación, para compartir una reflexión que me pareció muy interesante en esto del proceso de crecimiento y transformación, que es un artículo de Sadhguru, ¿no? Él dice, este artículo se llama Vivir con Alegría, y él dice que una de las características del desarrollo despertar de conciencia es justamente la alegría. Una de las formas en que uno se da cuenta que va hacia espacios de más armonía y salud interna en cuanto a lo espiritual, a lo psicológico, y por supuesto que lo vas a sentir en tu cuerpo, es esta emoción de la alegría, ¿no? Sadhguru es un maestro hindú y reflexiona mucho sobre nuestras conductas y sobre el hombre en este siglo XXI. Y él dice, ha habido tanto avance de tecnología, hay tanta comodidad de vida que tenemos ahora. Imagínate que un siglo atrás la gente moría a los 20, 35 años. Esto estamos hablando principios de 1900, la expectativa de vida era 45 años y ya eras adulto, viejo, anciano. Hoy estamos viendo que nosotros podemos tener una expectativa de vida de 100, de 85 a 100. Mi mamá tiene 82 años, está espléndida, súper lúcida, vive sola, va, viene, sale, entra, juega a las cartas con sus amigas, se va de viaje con los jubilados, y tiene carretel porque le encanta vivir bien. Entonces la alegría, vuelvo a la alegría, él decía que cuando nosotros nos sentimos bien, los seres humanos, la característica es la alegría, vuelvo a la alegría. Él decía que cuando nosotros nos sentimos bien, los seres humanos, la característica es estar alegre, ¿no? Y yo me acordé leyendo esto, que leí un artículo de neurociencia en donde dice que el cerebro, si vos sonreís, el cerebro decodifica y relaja todo el sistema autónomo de ataque-huida con el solo rictus de la sonrisa. Entonces hay una conexión entre este bienestar físico, la alegría, el bienestar emocional y espiritual. Cuando hay alegría, dice Sadhguru, hay conexión con la vida. Y entonces la pregunta que él hace es cómo mantener ese estado de alegría y ese estado de conexión con la vida, ¿no? Bueno, siempre ha sido una pregunta que a mí me ha servido y la he practicado. Entonces él dice que siempre ha sido una pregunta que a mí me ha servido y la he practicado. Entonces él dice que cuando te vayas a dormir, te hagas las preguntas. ¿Has vivido una alegría en las últimas 24 horas? Y cuando eras niño, ¿has vivido alegrías? ¿No? Acordarte de esas alegrías es una buena manera
de comenzar a transformar tu percepción. Sadhguru dice que somos la generación más cómoda, pero la menos alegre, y que la comodidad ha tenido un costo enorme para el planeta, y ni siquiera así somos felices. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto, vuelvo y digo, es el que comencé, es la necesidad de que despertemos y que tengamos una conciencia más inteligente de la inmensidad de la vida que nos sostiene y no en nuestra contra, ¿no? Y esto tiene que ver con la sintonía que cada uno de nosotros como seres humanos podemos lograr, aprender, cultivar y practicar. Y para esto lo que yo recomiendo como lo más fácil a hacer es tener todos los días una experiencia de conexión profunda. En lo que es el crecimiento y la transformación de un ser humano, tener todos los días una práctica de conexión profunda, aunque sea 15 minutos, media hora, a la misma hora todos los días, cambia la cualidad de tu cerebro, la cualidad de tu físico, la cualidad de tu mente y que no decirte la cualidad de tu ser y estar en el mundo, ¿no? Vos sabés que el año pasado hice una diplomatura de inteligencia emocional y quería compartirles uno de los artículos de la diplomatura, ¿no? Antes de entrar a las preguntas y respuestas que ya pueden empezar a dejar sus preguntas. El ejemplo es el siguiente, escúchenlo. Marcelo se levanta temprano y silenciosamente sale de su cama. Son las 6 de la mañana de un día lunes. Se dirige al baño, se da una buena ducha, lenta, sentida, no solo una mojadura de cuerpo, que le lleva unos 10 minutos. Luego se seca, se afeita y se dispone a buscar en el placar de su pequeña hija, en la otra pieza, una colchoneta y un almohadón para meditar. Son las 6:30 horas. La gran ciudad todavía no despierta. Yace la hija 30 horas. La gran ciudad todavía no despierta. Yace la hija recostada ahí como un gigante, da ronquidos, y Marcelo comienza su práctica de 20 minutos. Estiramientos muy conscientes, respiración, libera tensiones en zonas donde normalmente se acumulan, los hombros, la espalda, y luego se sienta sobre el almohadón. Muchos pensamientos llegan a su mente mientras hace esta transición. Tiene que preparar el informe del paciente del hospital. Hoy se vencen las expensas. Ay, tengo que dejar a la nena en el jardín y pasar por la dirección porque sin que la maestra se entere le estamos organizando la compra del regalo. Los padres nos tenemos que preparar. Pero mientras todos estos pensamientos están en su mente, él a la vez se da cuenta que está teniendo ese tiempo de pensar, que todo es un juego y un diálogo en su mente, y en ese momento respira y saca y desenreda todas estas preocupaciones y problemas que están ahí hablando solo, se limpia la mente de deseo, de dudas, de temores, simplemente elige respirar y observar. Respirar y observar. Se acomoda, percibe nuevamente su cuerpo, vuelve a inhalar, exhalar y comienza a estar inmerso en una conciencia plena de lo que le está sucediendo. Y entonces, en algún momento, la revolución siempre ha sido algo que le ha permitido estar bien y decidió revolucionar su conciencia en un mundo difícil y desafiante. Afloja con una intención puesta toda su mente y libera la rutina pegajosa de su día. 30 minutos en una meditación sentada, conecta con sus sensaciones, con sus pensamientos, con sus emociones, pero no se queda aferrado a nada. Hacia el final de su práctica, él y algunos motores comienza a escuchar
que comienza a despertarse el gigante humano de la ciudad. Le anuncian que será una jornada intensa. Igualmente, los pensamientos ya no se le disparan. Hay sensación de placidez, de quietud activa, dinámica, y entonces marca el final de su ejercicio. Se levanta, devuelve el material a su lugar, despierta a su pequeña, luego llama a su mujer, que ya está también sentada en la cama. Se dirige a la cocina, prepara un desayuno y se siente purificado. Desayunan juntos, el reloj marca las 7:20, no hay radio, no hay televisor encendido. Ya vieron por la noche y escucharon noticias. Este es un momento que es el desayuno para compartir los silencios y los alimentos de la mañana, organizar la agenda sin el mayor ruido. Unos momentos después se cambian, recogen lo necesario y salen para el trabajo. Antes, pues, se cambian, recogen lo necesario y salen para el trabajo. Antes de pisar la calle, Marcelo no tiene preocupaciones en su mente, no como antes, que captaba la polución de su interior con la polución de los ruidos de los autos. Ahora percibe el nacimiento de los rayos del sol, lo que se cuelga en los árboles, hasta saborear el cantito del encargado del edificio que lo llama por su nombre y le dice buen día. Estar consciente y tener una práctica de muy corto alcance, pero que sea con continuidad, que pongas tu voluntad ahí, en esa práctica genuina todos los días, yo te aseguro que vas a tener casi un 50% de tu transformación lista. Quería compartir hoy. Muy lindo, hermoso. Sí, me pareció bárbaro esto, ¿no? Porque a vos no te pasa, José. Es muy real. Sí, sí, cuando uno, si tenés tiempo de detenerte a pensar, es porque tenés ese tiempo disponible también para hacer otras cosas, ¿no? Como esto, como meditar, como respirar, como detenerte un segundo. Es súper Uh-huh. importante tenerlo en cuenta. ¿Vos sabés por qué? Porque si nosotros no aquilatamos el tiempo diferente que tiene la meditación actúa sobre estos niveles cerebrales de los cuales hablamos de la percepción y nos da el tiempo de espera para poder comenzar a decodificar diferente y cambiar la percepción. La meditación es fundamental a la hora de encarar cualquier proceso de transformación. Vayamos a las preguntas fundamentales a la hora de encarar cualquier proceso de transformación. Vayamos a las preguntas, José. Así es. Bueno, Lau, acá tenemos las preguntas. La primera pregunta es de Susana y dice, ¿por qué no puedo ejercer mi profesión? Soy radióloga y lo que hago actualmente es trabajar en porcelana fría. Hola, Susana. Bueno, planteada así la pregunta, tal cual como la ha planteado, la respuesta es no sé. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo no soy un oráculo, entonces no sé darle una respuesta del por qué, pero le puedo dar orientación con otras preguntas. Y ahí van. Tus padres, ¿qué opinaban de tu carrera? ¿Por qué seguiste radiología? ¿Por mamá o por papá? ¿Hay alguien en la familia que no pudo tener profesión o terminar sus estudios? Esas 3 preguntas pueden ser de una orientación para Susana de por qué estudió una cosa y está haciendo otra. Porque hay cierto reclamo en su pregunta y cierto cuestionamiento de reclamo. ¿Por qué no puedo ejercer mi profesión? Cualquiera a la ligera le podría preguntar si ha buscado ser radióloga alguna vez, ¿no? Pero para no preguntar eso, fíjense que tengan en cuenta esto. Muchas veces en las profesiones nosotros nos dividimos porque nuestros padres había uno que quería una cosa u otro otra, o puede ser que en las profesiones no podamos desarrollar todo nuestro potencial porque hay alguien en la familia que no pudo y lo estamos compensando.
pregunta es de Silvana y ella dice, ¿por qué si tengo casi todo o todo lo que quiero no puedo disfrutarlo? Y después dice, miedo a la pérdida. Bueno, la respuesta está escondida en la pregunta. Dice, ¿por qué si tengo casi todo lo que quiero, no puedo disfrutarlo? Si tenés miedo a la pérdida, nunca te vas a apropiar de nada. Y para poder disfrutar algo, tenés que sostenerlo en tus manos y vivirlo. Es algo así como, si recibo algo y lo valoro y lo agradezco y lo disfruto, puedo perderlo. Entonces, es una paradoja la pregunta. Si tenés casi todo y no lo podés disfrutar, yo te diría o que no lo agradeces, o que no lo honrás, o que no lo recibís, y que por eso es porque temés perderlo. Es decir, para no perderlo no lo tomo, para no perderlo no lo valoro, para no perderlo no lo registro. Entonces, como una profecía autocumplida ahí, ¿no? Lo otro puede ser un movimiento interrumpido a edad temprana, porque este tipo de conductas tiene que ver con movimientos interrumpidos a edad temprana. Entre los 1 y 3 años, nosotros somos uno con nuestra mamá y con nuestros cuidadores. Y si en algún momento hemos querido ir hacia ellos y no han estado, hay una sensación de comprimirse, de retraerme, hacia el cuerpo, es celular, literal, en donde digo no me acerco más. Traerme, hacia el cuerpo, es celular, literal, en donde digo no me acerco más. No voy a sufrir más el dolor de no tenerlo al otro. ¿Por qué se dan los movimientos interrumpidos? Por internaciones, porque me internaron a mí, porque le internaron a mi mamá, nacimiento de un hermano, quizá mudanza, me mandaron a que me criara mi abuela. Esos movimientos interrumpidos con la energía de la madre, sobre todo, o del padre, estos movimientos hacen que yo después, ante cualquier otra cosa, prefiero no tomarla para no perderla. Y por lo tanto, ni la disfruto, ni la reconozco, ni la honro. Así es. Eso. Y la última pregunta, Lau, es de parte de Marta y dice, cuando sos una persona ansiosa, impulsiva, ¿cómo podés tratar esos sentimientos? Bien, lo primero, yo soy pro terapia, porque la terapia nos permite trabajar sobre nuestra historia. Aprender a gestionar mejor las emociones, porque los impulsos tienen que ver con un sistema emocional que rápidamente está actuando. Tiene que ver con partes del cerebro antiguas, con el sistema autónomo, con la parte de ataque, huida, está hiperactivada esa zona. Si hay traumas de supervivencia en mi propia historia, mi amígdala cerebral va a estar hiperactivada y ante cualquier estímulo que en realidad puede ser pequeño, va a reaccionar desproporcionadamente, ¿no? Lo segundo que puede hacer es una constelación donde pueda observar y resetear la información de algún ancestro que haya vivido traumas de supervivencia. La ansiedad ante algo, ante un estímulo que percibo como un ataque, rápidamente lo lucho, rápidamente me protejo, hay toda una cosa para ver ahí. ¿Por qué? Porque ser ansioso e impulsivo es como estar enchufado a 220, digo yo. Es como estar adrenalínico todo el tiempo en una alerta. Y eso daña el cerebro, daña la percepción, daña la calidad de vida, porque a veces las cosas que suceden no son para que yo las esté interpretando justamente como algo de tanta gravedad. Así es. Bueno, y ahí hemos hablado algo de crecimiento y transformación en el día de hoy. No ha habido preguntas, no me han hecho preguntas, pero qué buenos que están hoy. Porque viste que Sí, siempre están muy callados. están ahí, hoy están calladitos. Nos podrían comentar si han descubierto algo, che.
si han visto algo. Exacto. Yo tengo para terminar un cuento de Osho. Vamos a ver, ¿le vamos a dar tiempo a las preguntas y respuestas? Un ratito que pregunten ahí en los comentarios de Instagram. Les leo esto. Este libro de la transformación es un tarot de Osho, que yo lo amo, me lo compré en Brasil hace muchísimos años. Y la carta 18 me gusta porque dice, haz de las pequeñas cosas de tu vida con una conciencia relajada. Mientras comas, come totalmente, mastica totalmente, saborea totalmente, huele totalmente. Toca el pan, siente la textura, huele el pan, huele el sabor, mastícalo y deja que se disuelva en tu ser y permanece consciente. Entonces es que estás meditando. Permanece consciente. Entonces es que estás meditando. Y entonces la meditación no está separada de tu vida. Cuando la meditación está separada de la vida, algo va mal. Se vuelve en contra de la vida. Entonces uno empieza a pensar en ir a un monasterio, una cueva en el Himalaya. Entonces uno quiere escapar de la vida porque la vida parece distraernos de la meditación. Pero la vida no es una distracción. La vida es una ocasión de meditar. Un discípulo vino a ver a Ikui, su maestro. El discípulo ya llevaba cierto tiempo practicando y estaba lloviendo y al entrar dejó los zapatos y el paraguas afuera. Después de presentar sus respetos, el maestro le preguntó, ¿a qué lado de los zapatos había dejado? Pregunten estas tonterías. Más bien espera que el maestro hable de Dios, del despertar de la Kundalini, de los chakras y las cabezas. Bueno, preguntas ocultas, esotéricas, pero Ikui le hizo una pregunta ordinaria. Ningún santo cristiano, ningún monje jaina, ningún swami hindú le hubiera planteado una pregunta tan ordinaria. Solo lo puede hacer alguien que esté con Buda o que sea un Buda. El maestro le volvió a preguntar, ¿de qué lado de los zapatos has dejado tu paraguas? Ahora bien, ¿qué tiene que ver los zapatos? ¿Qué tiene que ver el paraguas con la espiritualidad? Pero hay algo tremendo y valioso en esta pregunta, ¿no? La pregunta tiene sentido. ¿Por qué? Porque el discípulo no lo pudo recordar. ¿Sentido? ¿Por qué? Porque el discípulo no lo pudo recordar ni saber. ¿A quién le importa dónde dejé los zapatos? ¿De qué lado del paraguas? ¿A la izquierda, a la derecha? ¿A quién le importa? ¿Quién presta atención a un paraguas? ¿Quién piensa en los zapatos? ¿Quién es tan cuidadoso? Pero fue suficiente. Ikui rechazó a su discípulo. Le dijo, vete 7 años más a meditar. ¿7 años más? Por esta pequeña falta. Es que no es una pequeña falta. Las faltas no son ni grandes ni pequeñas, simplemente no estás viviendo meditativamente. No lo has logrado. Vete 7 años más a meditar. Este es un mensaje esencial. Sé cuidadoso y sé cuidadoso con todo. No establezcas distinción entre las cosas. No hay cosas rituales. Depende de vos prestar atención, ser cuidadoso para que todo se convierta en espiritual. Presta atención, presta cuidado y todo será sagrado. Tú eres quien imparte espiritualidad, porque ese es tu regalo en el mundo. Cuando un maestro como Ikui toca su paraguas, el paraguas es tan divino como cualquier otra cosa. La energía meditativa es alquímica, transforma los metales básicos en oro y transforma lo más bajo del ser en lo más alto. Y en la cumbre última, todo es divino. Así, tu mundo es un paraíso. Me encantó esto, Hermoso. Porque tiene que ver con esto de tomar una práctica muy pequeña para poder crecer y transformarnos. A ver, ¿qué Así preguntas es. hay? Maralba dice, el tema del cambio puede ser como un cangrejo, avanzo y vuelvo para atrás, o el juego de la oca, avanzo y vuelvo 3 casilleros atrás. Gracias. Sí, vos sabés que
ese es el espíritu del CICIE. Hace 6 años atrás, cuando mi hijo pródigo, que es el CICIE, es el programa más querido por mí, lo ideamos y lo desarrollamos con Andrés, mi hijo, y con Marta. El desarrollo del CICIE tiene que ver con eso. Vos sabés que a mí también me ha pasado muchas veces, que uno va progresando y después se encuentra como volviendo. Y por eso nosotros en la transformación estimamos que es muy importante el grupo. Que tu proceso de transformación sea hecho con otros, que tengas la contención de un espacio, de un grupo, para contención de un espacio, de un grupo, para poder mantener el proceso durante el tiempo, porque necesitas el hábito, la continuidad y la repetición de lo nuevo hasta lograr que se cristalice. Entonces, no te defraudes, ni te golpees, ni te sientas mal cuando has vuelto 2 pasos atrás. Porque en el momento en que te das cuenta que hiciste 2 pasos atrás, en vez de haber hecho 5, has hecho 6. Porque ahí ya has pegado otro salto. Así de que vos, con mucho cariño hacia vos misma, volvés a tu nuevo punto y más allá de la conciencia. Me encanta esa pregunta. Buenísimo, así es. Rosana Rodríguez dice, sí, muy útil. Yo tengo 8 hijos, he hecho lo posible para ser una buena madre y mantener la familia. Ahora son todos hecho lo posible para ser una buena madre y mantener la familia. Ahora son todos grandes y muy buenos chicos, estudiantes, trabajadores y responsables, pero algo pasamos, me parece que acá está. Algo a la hora de elegir parejas. Casi todos han fracasado y 2 van a terapia para entender, pero siempre me dejan ver que es por mi culpa. Sin decirlo, lo deslizan y yo me siento muy culpable. Bueno, ahí hay una solución hermosa, ¿no? Que, ¿cómo se llama la persona? Es Marcela. No, Rosana Rodríguez. Rosana hermosa. Qué hermoso que has tenido 8 hijos. Qué enorme. Bueno, no sé si son del mismo papá, no sé si son de papás diferentes, pero una gran ayuda que podemos hacer las madres hacia nuestros hijos es brindarle gratitud y respeto a los padres, independientemente de lo que haya pasado con nosotros como pareja, independientemente si han estado ausentes, presentes o todas esas hierbas. El respeto que como mujeres nosotros brindamos a nuestro hombre y al padre de nuestros hijos hace que nuestros hijos estén más seguros y puedan irse y amar también como amaba su padre. Eso me parece fundamental. Y lo otro es que, bueno, nuestros hijos crecen, les damos todo lo que podemos y también tienen que hacer sus experiencias. Fíjate qué pasa con las parejas de la familia y integra a los hombres, a la familia y a las mujeres, y todas las parejas han sido perfectas en dar la vida y todos los padres hemos sido perfectos